Estamos ahora con Alberto Tarola, flamante presidente de Devida, y con el señor Flavio Mireya, que es representante para el Perú de las Naciones Unidas contra las drogas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, la noticia ha sido la reducción del área cocalera, en informe de Naciones Unidas, en 17.5%, me precisan acá. Es decir, teníamos 60.400 hectáreas el año 2012 y el 2013 son 49.800 hectáreas. Es decir, ha habido una reducción de casi 11.000 hectáreas ¿no? de un año a otro. Lo que sin duda es una gran novedad, y hemos regresado a cifras por encima o por debajo de las 50.000 hectáreas. Ahora, la pregunta es, ¿con qué metodología hacen ustedes esto? Porque aquí hay cuestionamientos en el sentido de que, digamos, se han erradicado algo más de 20.000 hectáreas, pero además no sé si, porque esta es una medición que ocurre antes de que se hubiesen erradicado las 20.000 hectáreas, ¿no? No sé cuándo se hace esta medición. El corte es hasta final de año. Final de año. Exactamente. Ya. Entonces, la metodología es una metodología que se usa, es un protocolo internacional. Ya. Esencialmente se usan imágenes satelitales de muy alta resolución. Este año se emplearon imágenes de hasta 1.5 metros de resolución y de 5 metros, ya, en el 80% de las áreas que han sido expuestas al monitoreo. Esto nos da mayor precisión y es un trabajo sostenido. Estamos hablando de un trabajo que se viene haciendo durante los últimos 14 años. Entonces, es un registro de más de 50.000 polígonos donde hay detección de coca, y como esto han ido cambiando durante los años. Yo le pregunto porque tengo la impresión que la tasa de efectividad, digamos, de la erradicación habría aumentado considerablemente, porque se han erradicado algo más de 20.000 hectáreas y se han reducido 11, es decir, la mitad. Hay una tasa de efectividad del 50%, en buena cuenta. Y en años anteriores teníamos erradicaciones, por ejemplo, de 10.000, 12.000 hectáreas, y aumentaba el área sembrada. O sea que, ¿cómo así qué ha pasado? Si no me permite, Jaime, esto responde, me parece, a una política de gobierno, que consiste en dos ejes fundamentales. El primero es en el establecimiento de metas anuales para la erradicación de la coca ilegal, metas que están en el plan nacional que fue aprobado entre el año 2012 y 2016, que han sido largamente superadas. Por ejemplo, la meta del 2013 fue de aproximadamente 16.000 hectáreas y llegó a más de 23.000. Entonces, se trata de un trabajo que se ha ido elaborando sobre la base de la experiencia. Nosotros confiamos, por supuesto, en las cifras y respetamos las cifras de Naciones Unidas, y que reflejan no solamente el proceso de erradicación per se, sino creo que la vuelta de tuerca en este tema significa la presencia del Estado y las políticas del Estado en todas las cuencas cocaleras como consecuencia de las políticas de poserradicación. Pero, por ejemplo, aquí se señala que en la convención ha habido una reducción del 13%. En la Convención Lares, que yo sepa, no ha habido ninguna política de erradicación ni nada parecido. Lo que hay en la Convención Lares son varios programas del Estado que están dedicados al asesoramiento y a la reconversión productiva de la coca ilegal. Entonces, y la cifra de la Convención Lares... De reconversión productiva de la coca ilegal, pues eso es una política que recién la va a iniciar usted. No. La reconversión productiva significa la sustitución de cultivos. Es un modelo exitoso que está funcionando en las cuencas cocaleras en el país. Pero eso es luego de la erradicación. Yo creo que lo que ha funcionado es precisamente eso. Ha habido una erradicación que se ha producido y luego Pero no ha habido erradicación en esas zonas. Bueno, yo le puedo precisar las cifras, las tengo acá en la mano. No sé cuál será su fuente, pero yo le digo que mi fuente es Naciones Unidas. Por ejemplo, en la zona del Alto Guayaga, este gobierno encontró más de 12.500 hectáreas de hoja de coca, y al día de hoy, estas hectáreas quedan en 4.000 decimales, 65%. Una zona que es especialmente... Pero eso ha sido con erradicación. Con erradicación, pero también con sustitución de cultivos, Jaime, porque la coca ya no están volviendo a sembrar, porque ya hay cultivos alternativos, como son el cacao, el café, el plátano bellaco y sobre todo la palma aceitera. Es una realidad que se está extendiendo en todas estas zonas.
Y te comento, por ejemplo, la zona de Huánuco, por una región, ¿no? Encontró el presidente Humala más de casi 15.000 hectáreas y ahora tenemos no más de 2.000. Un 80% de reducción en 2 años, en 34 meses. ¿En el Monzón solo quedan 2.000 hectáreas? Exactamente, en Huánuco, ¿no? El Huánuco. El Monzón, como área, ¿no es cierto?, al 2011 tenía casi 10.000 hectáreas, el Monzón como área, que son 3 distritos, y hoy día se ha reducido a 599 hectáreas, 94% de reducción. Y eso va a ser una cifra estable por una razón fundamental, porque se están reinstalando los cultivos alternativos. Pero, entonces, esto lo que significa es que las políticas que llevó adelante Carmen Mancías han resultado ser sumamente exitosas. La pregunta es ¿por qué la cambiaron? Yo creo que las políticas que fueron diseñadas por el gobierno, esto me parece que hay que ser más institucionales, y por supuesto en estas políticas participaron varios funcionarios a quienes reconocemos el esfuerzo. No, de acuerdo, por supuesto, pero digamos, yo sé que ella insistía mucho en el tema de la erradicación, para ella casi solo existía como para los norteamericanos. Que no es el único tema de la erradicación. No, ya sea, fuera de eso había desarrollo alternativo. Lo que viene es desarrollo alternativo, Jaime, y el Estado va a apostar por el desarrollo alternativo. Claro, pero se ha decidido que en el BRAEM ya no va a haber erradicación, sino reconversión. Entonces, la pregunta es, bueno, antes de entrar a ese tema, entiendo que en Colombia también había una reducción del área, ¿no? El informe de Colombia aún no se ha publicado, entonces este informe de hoy no es comparable con Colombia, por el simple hecho de que ¿No ha salido Colombia 2013? Todavía. El informe sale a final de mes en Colombia y en Bolivia en otra fecha. Porque también. El año pasado sí había habido una reducción, digamos, el informe el que se conoce. Exacto. ¿No tiene usted información si va a haber reducción? Todavía no hay información disponible. Porque si tenemos una reducción importante en el Perú, sigue reduciéndose en Colombia, significaría que por primera vez ha desaparecido el efecto globo, salvo que se haya incrementado considerablemente en Bolivia. ¿No? ¿En Bolivia cómo está la cosa? En Bolivia también ha habido durante los últimos 2 años reducción. Lo que pasa es que el cultivo en sí, las características han cambiado a lo largo de los años. Ahora estamos hablando de ciertas áreas que tienen una capacidad de producción mucho mayor en términos de densidad. Entonces, menos terreno, posiblemente la misma cantidad de alcaloide necesaria, por supuesto. Productividad. Exacto. Entonces, eso es un aspecto que siempre hay que velar por ese tipo de... ¿En cuánto se ha incrementado la productividad? ¿En dónde? En el Perú, por ejemplo. Bueno, en el Perú, por ejemplo, tenemos a nivel de producción de hoja de coca, se calcula que hay alrededor de 121.000 toneladas métricas. Si uno le resta a esto las 9.000 hectáreas que estarían destinadas para el consumo tradicional, estaríamos hablando todavía del orden de unas 111.000, 110.000 toneladas métricas. Esto convertido a lo que es un valor de venta, se transfiere básicamente a $500 millones. Eso se debe también a que el precio de la hoja de coca ha aumentado del año pasado a este año. Estamos hablando de un incremento de $1 por kilo, estamos a $4.3 por kilo. Eso muestra también de que hay una reducción de espacio porque hay menos hoja, entonces a menos espacio. Al ver menos oferta sube el precio. La ley de la oferta y la demanda se aplica igual. Exacto. Entonces, esto es una muestra también de que hay un impacto de una mayor área de erradicación que se ha visto. Básicamente se ha pasado de 14.000 hectáreas a 24.000 hectáreas y esto evidentemente va a tener un impacto. Pero creo que lo más impactante de acá es que sí estamos frente a un cambio y creo que podemos decir que hay un punto de quiebre que se ha consolidado. Cuando se habla de no solamente el incremento del área erradicada, vemos también que esto ha sido acompañada por el desarrollo alternativo y esto es una respuesta que está dando resultados concretos. Entonces, si miramos el mapa que había el año pasado, las áreas donde había aumentos eran 6 en el país. Este año estamos hablando de apenas 2 áreas. Estamos hablando de Cosnipata en Cusco y de Aguaitía. Estamos hablando en total de alrededor de 500 hectáreas. Pero ustedes, por ejemplo, no registran aumentos del área en Puno,
ni en Sandia, y todo el mundo sabe que eso está aumentando, porque ahí no hay ninguna acción. En La Libertad ni siquiera aparece, bueno, sí aparece La Libertad acá, sí, ¿no? Pero también ahí prácticamente no hay un aumento, no, hay una disminución, y todo el mundo sabe que aumenta. Es decir,